Saludos amigos, bienvenidos al 9º capítulo de las estaciones del ferrocarril de Antioquia. El tema de hoy son las estaciones de San José, Caramanta y Providencia. Pero antes de iniciar voy a mostrar algo que se me quedó del capítulo anterior en la estación de Neftalí Sierra. Esta estación de Neftalí Sierra fue construida después que el ferrocarril de Antioquia pasó a la nación, porque la estación original en el ferrocarril de Antioquia quedaba acá abajo de la casa de la señora Julia Aguirre. Entonces la estación original era acá más o menos en la época del ferrocarril de Antioquia. Cuando ya pasó el ferrocarril a la nación, ya hicieron la nueva estación donde les acabo de mostrar. La estación de San José se encuentra en el kilómetro 402, a 74 kilómetros de Puerto de Río y a 118 kilómetros de Medellín. El ferrocarril llegó acá a San José a principios del año 1900. San José tenía la oficina del jefe de estación. Alcanzamos a observar la ventana para la venta de tiquetes y vemos la mampara o la reja en donde los pasajeros hacían la fila, entraban por este lado, compraban su tiquete y pasaban acá a la línea principal a abordar el tren de pasajeros. A continuación de la oficina de la estación estaba la bodega. Esta bodega era una bodega para trenes de pasajeros. Por decir algo, la carga que llegaba o salía en un tren de pasajeros, la parqueaban, la ubicaban acá en esta bodega. Después de esta bodega seguía la casa del ayudante de estación. Acá podemos observar cómo era la casa por fuera del ayudante de estación. Casa del ayudante de estación, la bodega de la estación y la oficina. Acá podemos observar la casa del jefe de estación. Aún se conserva y está muy hermosa, la verdad, muy linda la casa del jefe de estación de San José. Acá entre la línea tercera y la cuarta se ubica esta bodega. En la época del ferrocarril de Antioquia, toda la carga que llegaba de exportación a la estación de San José para ser exportada a otros lugares llegaba en recuas de mulas. Recordemos que primero fueron los caminos de herradura, luego el ferrocarril y por último las carreteras. Entonces las recuas de mulas llegaban con su carga, la descargaban en esta bodega que era muy grande o es muy grande, menos mal que no la han dejado caer todavía. Y el tren local, que había un tren local 2 veces por semana de Cisneros a Puerto de Río, 2 veces por semana. Entonces se parqueaba acá en la línea cuarta a cargar y a descargar la carga porque era por grandes cantidades. Porque ya lo dije, si era carga pequeña para el tren de pasajeros, era en la otra bodega, en la estación. Pero esta bodega era para la carga de exportación o la carga de importación. Cuando llegaba carga para los municipios como Maceo, Zaragoza, Remedios, Vegachí, en fin, toda esa zona del Magdalena Medio, la carga la dejaban acá o la traían acá para ser exportada. Acá vemos el tanque de abastecimiento de agua de las vaporinas. Este es el tanque de abastecimiento de agua de las vaporinas. El tanque original era este. En la época del ferrocarril de Antioquia hicieron este en bloques de cemento y posteriormente hicieron este en lámina. Entonces abandonaron este tomadero de agua. En San José no había tomadero de aceite. Los únicos lugares donde tomaban aceite las locomotoras de vapor era Puerto de Río, Cabañas, Caracolí, Cisneros, Botero y Medellín. Entonces en San José no había tomadero de aceite, solamente tomadero de agua, y este era el tanque del tomadero de agua, de las vaporinas. Acá, la parte inferior de estos tanques eran los depósitos en donde los obreros de vía guardaban sus herramientas. En este lugar era el embarcadero de ganado. Veamos acá el embarcadero de ganado. Como ya lo dije, todo en la época del ferrocarril de Antioquia era por caminos de herradura.
el ganado, todo llegaba a la estación de San José y en San José lo trasladaban en tren hacia los diferentes lugares. Era un embarcadero de ganado como todos, como el de Providencia, como el de Caramanta, como el de Guacharacas. Entonces todas las estaciones tenían su embarcadero de ganado. Bueno, Neftalí Sierra no tenía embarcadero de ganado. Entonces las estaciones tenían su embarcadero de ganado porque ese era el único medio de transporte del ganado. En este lugar, en la plaza principal, está el comando de la policía. Acá quedaba el campamento de obreros de la cuadrilla San José. Este campamento lo desocuparon, digamos así, o la cuadrilla que hay en San José la trasladaron para Providencia en el año de 1975, la fecha aproximada de 1975, por ahí a mediados de ese año. Entonces esa cuadrilla la trasladaron para Providencia, el campamento lo dejaron desocupado, no sabemos por orden de quién, y ahí hicieron el comando de la policía, que es el que está actualmente. Entre los jefes de estación recordamos a don Gilberto Monsalve, Juan Cañas, Javier García y el último que vemos acá en la fotografía, Jesús Quiseno. Lamentablemente nuestro amigo Jesús Quiseno murió en mayo del 2021. Acá vamos a observar un tren de pasajeros ingresando a la estación San José para en los años 80, más o menos. ¿Qué tenemos hoy día en la estación San José? Bueno, la estación está muy bonita, con sus detalles, donde vendía la ventana donde vendían los tiquetes, la reja o mampara todavía se conserva. Bueno, continuamos con nuestro recorrido. Toda la zona está marcada de rojo porque los rieles se los llevaron. Subimos por acá y llegamos a un lugar llamado Alto de Majagual. En la época del ferrocarril de Antioquia, como lo dije en el capítulo anterior, las locomotoras de vapor completaban los dos viajes para traerlo a Sofía en Neftalí Sierra. Cuando el tren era muy pesado, para subir acá al Alto de Majagual, ellos tenían que dejar una parte del tren en este lugar. Subían el Alto de Majagual y llegaban a Caramanta. Llegaban a Caramanta, dejaban la primera parte y regresaban acá por la otra parte para poder subir el Alto de Majagual. En la época de ferrocarriles nacionales ya eso desapareció, porque nosotros con un acople de locomotoras GR12 cogíamos dos viajes en Neftalí Sierra, póngale 35, 36 unidades con 1400 toneladas y eso la subíamos sin ningún inconveniente a Sofía. Como nosotros conocíamos ya la topografía, el terreno, antes de coger la loma con anticipacióncita le acelerábamos, cogíamos impulso y subíamos el Alto Majagual, el Alto del Silencio y llegamos a Sofía. Nosotros no tuvimos problema cuando estábamos con las locomotoras diésel eléctricas. El Alto Majagual sí puso mucho inconveniente para los trenes de vapor porque tenían que dejar en muchas ocasiones trenes acá cuando empezaba la loma.
acá se descolgaba el tren y en esta curva, en el kilómetro 406 aproximadamente, por allá en los años, por allá más o menos en 1982, ocurrió algo que les quiero contar. El tren venía normalmente, había salido por todo el río con 17 carrotanques, eran las 12 de la noche y en este lugar el tren se desenganchó, presentó una emergencia el tren, se desenganchó, los freneros fueron, revisaron, hablaron con el maquinista, no, se desenganchó el tren, no hay ninguna novedad, podemos seguir. Y el tren siguió. Ya la estación de Caramanta no funcionaba y llegaron a la estación de Providencia e informaron de la novedad. Vea, hombre, tuvimos una demora allá en la curva del Alto de Majagual, el kilómetro 406, y una emergencia, pero no pasó nada. El tren continuó su destino y llegó a Medellín. El tren continuó su destino y llegó a Bello. Cuando llegó a Bello a las 6 de la mañana, lo recibió el cabo de patios y comenzó a contar 1, 2, 3 y no contó sino 16 carrotanques. Habló con el maquinista, ¿cuántas unidades traen ustedes? El maquinista le dijo 17, pero es que mire que aquí no hay sino 16 unidades. Entonces ya pusieron a conversar el maquinista, los freneros y llegaron a la conclusión que posiblemente cuando hubo la emergencia acá en esta curva, uno de los tanques dio el bote y nadie lo vio por la oscuridad, eran las 12 de la noche, una noche muy oscura y nadie vio que un tanque había dado el salto. Cuando salió el tren cuando salió el tren de Bello, le dieron instrucción al maquinista de parar en este lugar, ir con toda la tripulación a buscar el carrotanque. Y preciso, efectivamente, así ocurrió. El maquinista vino, detuvo el tren acá en este lugar, bajaron por esta lomita y encontraron el carrotanque recostado en un suribio aquí a orillas del río Nus. Bueno, es una historia que a todos nos conmovió, nos preocupaba eso por lo que pasó y nadie se dio cuenta, pero bueno, afortunadamente la tripulación fueron exonerados, no tuvieron inconvenientes porque ya habían avisado en la estación de Providencia de esa novedad. Continuamos con nuestro recorrido Puente Caramanta y llegamos a la estación de Caramanta. Bueno, esta es la estación Caramanta, aún se conserva, está muy bonita, el frente de la estación de Caramanta. Acá a Caramanta el ferrocarril llegó a principios del año de 1900, se encuentra ubicada en el kilómetro 408, a 79 kilómetros de Puerto de Río y a 113 de Medellín. Fue cerrada por ahí en la época de 1962-65, cuando recién pasó el ferrocarril de Antioquia a la nación. Como la mayoría de todas las estaciones, en Antioquia tenía su embarcadero de ganado, y en este sector estaba ubicada la línea segunda. Aquí en Caramanta había una mina de piedra fina que transportaban de una de las vetas hacia Medellín. Escuchemos esta historia de Caramanta que nos narra nuestro amigo Jesús Emilio Alzate, un gran historiador e investigador. Lo que tengo para contarle de eso es lo que eso sí me lo contó mi padre. Mi padre tuvo negocios allá por allá en 1920, porque mi papá vino por acá antes del ferrocarril, imagínense. Porque mi papá tuvo un negocio ahí de tienda de abarrotes y carnicería, porque en ese tiempo se descubrió una mina, una veta de piedra caliza que llevaban para cementos en Medellín. Y eso hicieron, esa empresa, no sé fue si Argos o qué empresa, hizo, un tipo de metrocable, pero en este caso de materiales, una góndola. Y subían a todo el cerro, hasta la parte de atrás, aún hoy en día está la mina. Esas eran unas góndolas inmensas que bajaban a la estación de Caramanta, que esa me tocó verla. Mi papá me llevó estando niño para en el 54 o en el 55 me llevó mi papá.
y todavía bajaban, daban la vuelta ahí, descargaban por debajo la góndola, se abría y descargaba por debajo y caía directamente toda la piedra, caía dentro de la góndola del ferrocarril y ahí la transportaban hacia Medellín. Bueno, salimos de Caramanta, continuamos nuestro recorrido por toda la orilla del río Nus y más o menos en este lugar, a 1 kilómetro de la estación Providencia, también hubo un accidente férreo que dejó 12 muertos y unos 25 heridos. El 10 de junio de 1977 partió de Puerto de Río el tren de pasajeros con destino a Medellín a las 10 de la mañana, siendo aproximadamente la 1 de la tarde. En este sector que les acabo de nombrar, la locomotora encontró la línea desperaltada y se volcó. Al volcarse la locomotora, también se volcó el carro de equipajes y 3 coches con pasajeros. Como ya lo dije, hubo 12 muertos, 25 heridos. La tripulación fue exonerada de este accidente porque la vía estaba desperaltada. Pero fue un lamentable accidente que todos en su momento nos dolió mucho. Y llegamos a la estación Providencia. Providencia se encuentra ubicada en el kilómetro 411, a 83 kilómetros de Puerto Berrío y a 109 de Medellín. Los invito a escuchar este breve relato de Providencia que nos hace nuestro historiador, don Jesús Emilio Alzate. La estación de Providencia se hizo un contrato el 7 de diciembre de 1898. Lo firmó el doctor Luis A. Izaza, pero la estación en sí la entregaron en el 30 de junio de 1906. Él mismo firmó un contrato para el campamento, o sea, lo que está ahí a continuación. El campamento lo hizo un señor llamado Tristan Córdoba. A él le hicieron un contrato por 200.000 pesos, incluyendo el destajo hasta Guacharacas, 5 kilómetros. Ese destajo le daba a él madera suficiente para construir el campamento, que como ve es madera original, está original el campamento. Lo mismo que la estación, está original. En la taquilla ahí, o sea, la oficina del jefe de estación está habitada con una residencia. La bodega está intacta. Pues la casa está en pie y muy bien, pero se está deteriorando paulatinamente y eso sí, a mí personalmente me duele porque es una casa hermosa, hermosa, hermosa. Esa casa tiene aproximadamente 100 años, está intacta. También hay parte de afuera donde está encaramada la casa, se está deteriorando, está a punto de empezar a deteriorarse, a caer. El puente no está con cemento, nada. Eso es un sistema, yo no recuerdo cómo se llama ese sistema, en que fue colocada la piedra una encima de otra. De todas maneras, el río no lo ha corroído. Los dos puentes tienen su historia. El primero fue colocado ahí porque había unas locomotoras más livianas y las vigas sostenían eso. Cuando ya vinieron las otras, calcularon que venían las otras motorinas más pesadas, las vigas son más resistentes que el puente que hay a la izquierda. El puente que hay a la izquierda, las vigas son más débiles. Y aún hoy en día está prestando servicio. Pasan carros con más de 10, 12 toneladas todavía ahí. Mire que las vigas debajo del puente están corroyendo todo, están a punto de resquebrajarse. Hay un lote que era un lote o es un lote del ferrocarril actualmente, donde estaba los corrales de ganado, o sea, lo que se llamaba el embarcadero, porque acá en Providencia todo estaba juntico, estaba junto el jefe de estación en orden, la bodega, la casa del jefe de estación, que como le digo, por dentro está bien, pero por fuera se está deteriorando mucho. Luego está el campamento. Mire, ese campamento ya tiene más de 100 años y está en pie. Está muy querido, pues no sé si algún día al departamento, al ferrocarril o a todo esto que guardan los ancestros, hombre, sería capaz de recuperar todos estos patrimonios tan hermosos. El 30 de junio la estación la recibió el ingeniero jefe, don Tomás Arturo Acevedo, gerente general de los ferrocarriles, y vino el gobernador a recibirlo. En ese entonces el doctor Benito Uribe era el gobernador de ese entonces, y el secretario de Hacienda era un Januario Henao. Y al año siguiente, el 8 de enero del año
1907 vino el señor presidente de la República, Rafael Reyes, que inauguró el tramo entre Caracolí y Providencia, no San José, Caracolí y Providencia. Acá se demoró el tren o la línea se demoró como año y medio por la montada de los puentes, que los puentes los colocó una firma extranjera de Filadelfia que se llamaba la Phoenix Iron, que fueron los que instalaron eso, y los ingenieros que dirigieron la obra fueron los doctor Horacio Uribe y Héctor Acevedo. Y la primera locomotora que cruzó ese puente fue una locomotora que le pusieron el nombre de Rafael Reyes, que la manejaba Dionisio Arango. Todos estos datos fueron sacados de la Gaceta del Ferrocarril de Antioquia, que aún guardan en el Archivo Histórico de Antioquia. Ya para finalizar, vamos a ver un video de un tren ingresando a Providencia, un tren proveniente de Medellín, en donde observamos que los pasajeros se bajaban del tren, tomaban un vehículo para continuar para su destino, Cristales, en fin, para diferentes veredas que habían en esa época, cerca de la estación de Providencia. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, por favor te suscribes, le das like y no olvides compartirlo con tus amigos. Hasta pronto.